de este podcast. Bueno, en la República Argentina se está hablando acerca de estas lamentables muertes por el uso de fentanilo clínico o contaminado. Estos casos comenzaron en el en el mes de abril del año 2025. Se detecta un brote inusual de infecciones respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata y allí se encendieron las alarmas. Las pesquisas internas habían detectado bacterias en ampollas de fentanilo de uso hospitalario y la ANMAT ordenó retirarlas. Desde entonces, la justicia y el regulador fueron confirmando lotes contaminados y ampliando esa investigación. Pero queremos saber qué es el fentanilo y cuándo se lo utiliza en medicina. Y para ello lo invitamos a hablar de este tema al doctor Ernesto Iliovich. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Buenos días, Dayana Esteban y Hugo, estamos aquí. Hola, ¿cómo estamos? Buen día. Pero muy bien, doctor. Bueno, en principio consultarle, Doc, ¿qué es el fentanilo y cuándo se lo utiliza en salud? Bueno, el fentanilo es una droga sintética derivado de la morfina. La morfina es una droga que es milenaria, que se usa sobre todo para el dolor y para el sueño, pero sobre todo para el dolor. Y cuando se empezaron a hacer cirugías más complejas y más duraderas y que dolían mucho, se empezó a generar drogas sintéticas como el fentanilo, que es de un uso muy muy común en anestesia o en terapia intensiva, sobre todo con pacientes operados, en perioperatorio o que tienen dolores severos, ¿no? Entonces es algo de uso bastante usual. Nosotros en clínica médica no lo usamos, no es de uso cotidiano, es sobre todo en terapia intensiva, anestesia, cirugía, ¿no? Uh-huh. Es decir, que solamente pacientes que están en esas áreas pueden recibir dosis de fentanilo. Claro, eso en el caso del uso legal. Tiene 100 veces más efectos que la morfina y tiene 50 veces más efectos que la heroína. Son estas drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central, que generan también en el uso indebido. ¿Se acuerdan? Vieron que el fentanilo está viendo mucho en Estados Unidos. Uh-huh. Y se está consumiendo y es la droga más fuerte de adictiva que existe y está generando esas ciudades zombies. Es un derivado de la morfina muy potente, pero en este caso, que es de uso legal entre comillas, se usa en esas áreas con sobre todo pacientes críticos, pacientes perioperatorios, en neonatología, en pacientes ventilados, en pacientes por ahí traumatológicos, cirugías grandes, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, en todo ese contexto. Por eso realmente en esta historia del fentanilo, donde en el Hospital Italiano de La Plata empiezan a descubrir, en el contexto de pacientes por ahí que estaban relativamente graves y algunos no tanto, pero en el contexto de pacientes internados en áreas por ahí de cirugía o de terapia intensiva, que la jefa de microbiología de La Plata empieza a investigar el fentanilo por esta aumento de la casuística de muertes, que realmente, bueno, y es una barbaridad lo que está pasando, lo contaminado con un germen que nosotros lo conocemos en el ámbito hospitalario, que se llama Klebsiella, que en este momento está haciendo estragos en las infecciones intrahospitalarias en los hospitales de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Doctor, esta producción de lotes contaminados, ¿se logró hacer más o menos un trazado de los lugares a donde habría llegado? Y queríamos saber si llegó a la provincia del Chaco. Sabemos que ya ha emitido un comunicado el ministro de Salud diciendo que no había lotes contaminados de fentanilo en la provincia, pero bueno, queríamos conocerlo también de usted si sabía información. Ese dato oficial yo no lo tengo y encima es un área donde yo no me muevo. Uh-huh. Yo estoy en el hospital, yo no uso fentanilo ni mi gente, o sea, mi gente me refiero a mis médicos, el equipo, porque claro, se usa en esas áreas. Por ahí sí el ministro dijo que no hay lotes, pero hay, por lo que tengo entendido, 250.000 a 300.000 por ahí unidades se calcula. Eso se desparrama
por falta de control se puede parramar por todo. Sé que hay en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, provincia y en varios lugares, pero no tengo no sé si creo que en el Chaco, si el doctor Sergio ha dicho que no hay, bueno, lamentablemente esas cosas uno tendría que porque los entes de control para los medicamentos son entes de control que tendrían que funcionar como un policía calificado. Entonces esto es una barbaridad que pase, y ahora abre las alarmas de todo lo que sea control de medicamentos y todo lo que sea en circulación, y estos medicamentos que son más sensibles y más riesgosos, ¿no? Doctor, ahora consultarle, porque no es un detalle menor el que usted nos estaba refiriendo hace un ratito nada más cuando hablaba del fentanilo como una droga que se está utilizando en Estados Unidos, una droga ilegal que se está utilizando en Estados Unidos, generando estas poblaciones zombie, que son un poco algunos videos que incluso se han viralizado a lo largo de este último tiempo. Sí, el fentanilo, bueno, cuando yo estuve en el canal y estuve hablando de cocaína, sí, y repasaba un poco el tema de cocaína, que es un problema que estamos teniendo en el Chaco y en la Argentina y en el mundo terrible, y que es terriblemente adictiva. El fentanilo es muchísimo más adictivo, libera en el sistema nervioso central, libera sustancias como la dopamina, que en una dosis, en una cantidad que genera 10.000 veces más placer y más felicidad que el sexo, que el ejercicio, que la comida. Entonces es algo terriblemente preocupante, y lamentablemente nosotros copiamos las cosas también malas de los Estados Unidos. Entonces no me extraña que en breve tengamos nosotros la circulación de fentanilo, que es esta droga sintética que está haciendo ese estrago en la población que es adicta, ¿no? Es mucho más adictivo que la cocaína. Entonces es terrible, genera una sensación de placer, genera una sensación de bienestar. Si alguien tiene dolor, te anula el dolor. Entonces es realmente, y bueno, en uso legal es muy importante el uso, o sea, para la gente que está en el tema de cirugías, anestesistas, terapia intensiva, es importantísimo. Es una droga de uso común el tema del fentanilo, y en el caso de la venta ilegal es terrible. Por eso hay tantos intereses, tanta movida, que hasta inclusive hay más capital y más movimiento y más poder que los estados provinciales y nacionales en este tema. Por eso los estados tienen que tener entes de control que funcionen, calificados, controlados, y con gente capacitada y con la bandera puesta en defender a la población. Ese es un problema no actual, es un problema de hace 10 o 15 años, el tema de los controles. Tenemos que tener entes que controlen qué toman o qué se le ponen a las personas, ¿no? Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Allí estaba el doctor Ernesto Iliovich, nuestro médico de cabecera, hablándonos sobre el fentanilo, ¿no? Esta droga contaminada que se detectó en la República Argentina y que ha generado múltiples muertes, que en un ratito vamos a estar detallando un poquito más acerca de lo que ha pasado. Pero rápidamente, antes de irnos a la pausa, déjame aclarar algo que yo le preguntaba al doctor Iliovich, y es que el ministro de Salud de la provincia del Chaco, el pasado 6 de agosto, emitió un comunicado confirmando que en Chaco no ingresó el componente de fentanilo irregular. Los medicamentos bajo esa firma fueron puestos en cuarentena y se los deja inmovilizados con imposibilidad de uso, pero aclaró que ese lote particularmente que se denunció como contaminado no lo habría recibido en la provincia del Chaco. De todos modos, se dio aviso inmediato a los centros de salud privada para que realicen los controles pertinentes en el momento en el que la ANMAT detectó las irregularidades en el control de calidad de los productos y emitió la alerta para evitar el libre comercio y la venta de los fármacos. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.